Hola, Moni. Hola Ani, qué lindo verte. ¿Cómo Lo estás? mismo digo. Bien. Bueno, para los que se van sumando, eh, vamos a hacer una presentación. Hoy tenemos un viernes más de nuestra serie Cuando lo que duele no se ve. Y bueno, hoy te tenemos aquí, Moni, como invitada especial esta noche. Para hablar sobre lo que es el abuso y las emociones invisibles. ¡Qué tema! qué tema Estoy, interesante. sí, estoy emocionada por escuchar, porque si bien es un tema fuerte, pero siento que es un tema bastante amplio. Perdón, no sé que tenés un montón para contarnos, pero cuando elegí este tema pensaba en todo el tiempo, es que cuando uno dice abuso, tal vez piensa en una cosa puntual, ¿no? Pero es que hoy se ve el abuso en tantas esferas, en diferentes cosas, que bueno, seguramente ya nos vas a contar un poco más de eso, pero bueno, ¿querés presentarte, Moni? Contanos quién sos. Bueno, dale, me presento. Como lo dijiste, me llamo Mónica, Mónica Catalá. Soy técnica en cuidados infantiles, soy counselor y soy operador social comunitaria. Y sobre todas las cosas, algo que me identifica desde hace mucho es que, bueno, soy consejera espiritual, acompaño a personas en procesos justamente desde el counseling pastoral. Y ¿cuánto hace que nos egresamos, Ani? Siempre se me pierde, 3, 4. 2021. No sé, estamos en el 2025, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, Pasa el tiempo. desde que nos graduamos, al año siguiente comencé a trabajar en el consultorio como counselor y hace 4 años que acompaño a personas justamente sus procesos de counseling desde lo pastoral y también desde el enfoque centrado en la persona, ¿no? Desde este lugar, ¿no? Desde el enfoque centrado en la persona. Pero una de las áreas en las que me enfoco más y en la que más me he desarrollado es desde el acompañamiento, no en el counseling pastoral. Soy casada, tengo 3 hijos grandes, jóvenes, uno ya en pareja, 2 jóvenes que una convive con nosotras, otra ya se fue a vivir sola. Me encanta leer, amo, soy una apasionada de la literatura y me encanta viajar. Tenemos una casilla rodante que le decimos La Peque con mi esposo y amamos viajar. Así que bueno, Qué ¿qué más lindo. puedo contarte de mí? Un montón, Anita. Pero bueno, esto es más o menos a modo de presentación para todos los que nos están acompañando en esta noche. Y gracias, Ani, por permitirme hablar sobre esta temática que amo, que es una pasión para mí, es justamente abordar el abuso y emociones invisibles. Gracias, Moni, por contarnos un poquito no solo de tu ámbito laboral, espiritual, sino también un poco de tu vida personal. Compartimos varias cosas en común por lo que veo. Amo viajar también. Eh, y bueno, y qué lindo lo que haces. Eh, bueno, ahora si querés contarnos un poco sobre. Me gustaría primero como clarificar en realidad qué es lo que nosotros entendemos por abuso, ¿no? Eh, Bien. Hoy pensaba justamente en algunas de las cosas que estuvimos charlando antes del vivo, en estos días, para ponernos de acuerdo y para poder hoy salir al aire. Y hay una dinámica que me encantaría hacer con las personas que hoy nos están acompañando, porque si bien es cierto que desde el counseling siempre digo que el abordaje desde el acompañamiento en el consultorio es sumamente importante para las personas que atraviesan o han atravesado un abuso. Como dijiste, es importante y más importante aún también entender qué es abuso, ¿no? Porque muchas veces muchos tenemos distintos conocimientos
sobre lo que es la palabra abuso. Y siempre digo que en este siglo y en el año en el que nosotros vivimos, el conocimiento lo tenemos a un clic de distancia y que tiene que ver con Don Google, ¿no? O en este tiempo, el que superó a Don Google es el chat ChatGPT. y que él nos da toda clase de información. Pero a mí me gusta siempre que hablamos de esta temática, que el entendimiento de lo que la palabra abuso significa venga más desde lo vivencial, ¿sí? Venga más desde lo que uno puede sentir o puede ver a través de lo práctico, porque no todas las personas han atravesado por un abuso. Entonces, justamente para poder entender, para poder comprender a otra que ha atravesado por abuso, hay algunas cuestiones previas. Y yo te voy a invitar, seguramente, Ani, vos allí en tu... Sí. Sí, perdón, bueno, y digo, pero también pienso al revés, ¿no? Que mismo hay personas que pueden sufrir o que están sufriendo abuso laboral, como por ejemplo, y no saben, o sea, no se dan cuenta, uno lo normaliza, ¿no? Ujú, ujú. Perdón, paréntesis. Interesante. No, 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 tranquila, que me encanta, interesante. Yo te voy a invitar a vos y a aquellos que nos están escuchando en el día de hoy a que puedas agarrar un papel, ¿sí? Una técnica que es usada en un montón de otros ejercicios, pero que yo hoy la quiero utilizar justamente para que hablemos de esta temática. Voy a bajar un poquito más la cámara, así no va tan arriba. Ahí está. Bien, quiero que agarres un papel ahí donde estás, un papel, yo tengo acá uno, ya lo traje, y quiero que lo arrugues, ¿sí? Quiero que lo arrugues, lo hagas como esa bolita chiquitita, 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 bien chiquitita. Es más, no sé, creo que es tu momento para descargar. ¿Vieron cuando nosotros estamos y venimos y estamos terminando una semana? Así Viernes, que justo. estamos terminando la semana, así que aprovechá a descargar, descargar lo que te pasa, lo que sentiste, con lo que te atravesaste en la semana. Bueno, aprovechá a hacerlo con el bollito ese de papel. Necesito uno más grande. Y yo quiero que ahora ese bollito de papel que vos tenés en la mano, lo vayas abriendo, ¿sí? Vayas tratando, ahora después de toda la energía que vos volcaste en ese bollito de papel, lo vayas abriendo. Y que nos comentes, porque, bueno, en un vivo solo podemos participar dos, pero sí podés participar del chat. Entonces, que nos comentes en el chat cómo quedó tu papel, ¿sí? Decime cómo lo ves ahora a ese bollito de papel que podés volver a abrir. Yo quiero mostrarte el mío. Estoy tratando de abrirlo, pero quiero mostrarte el mío. No sé si se ve, no quiero bien. Creo que puedo ver a través de lo que está, ¿no? Eh, es blanco, obviamente, no va a marcar como mucho. Bien, totalmente arrugado, nos dice Ceci. ¿Sí? El mío hasta quedó con pequeños agujeritos, ¿sí? Es como, bueno, sí, exacto, así quedó, dice. Listo para tirar a la basura. Ujú. Tal cual. Porque uno dice, bueno, este papel como está ya no sirve más por ahí, ¿no? O por lo menos no sirve para el fin primordial con el que fue realizado, ¿no? Con el que fue pensado. Entonces uno puede decir puramente arrugado, Franco. Ujú. Entonces uno puede decir, bueno, esto tenía un fin, tenía un propósito, fue creado con un propósito, pero de repente ante algo externo, ¿no? Eh, algo que impactó en este papel, el papel tomó otra forma, ¿no? Tiene otra consistencia, indudablemente, tiene arrugas, como dijeron ustedes, y en el mío, en el caso mío, hasta, ¿no? Está ajeado y roto en algunas partes. ¿Cómo podemos entender el abuso? Justamente como esto, como el impacto de una experiencia externa sobre la vida de una persona
como algo que es extremadamente violento, como algo que invade nuestra privacidad, lo que vendría siendo no solo nuestro cuerpo físico, sino psíquico, espiritual, ¿no? Y que de alguna manera viene a romper, ¿no? Viene a modificar lo que vendría siendo la vida de una persona. Y la modifica desde lo que es su área espiritual, su área psicológica, su área física, ¿no? Su mundo completo queda de alguna manera, podemos llegar a decir que el trauma que se genera en el abuso no causa un impacto muy grande en la vida de las personas, incluido su mundo emocional. Esto, en grandes palabras, es el abuso. Porque siempre digo que podemos técnicamente hablar de muchas definiciones de abuso. E indudablemente el abuso está dentro, ¿no?, de lo que vendría siendo el maltrato. Es una de las formas de maltrato. ¿M? Pero impacta en el cuerpo, en la psiquis y en el espíritu de una persona realizando eso, ¿no? Algo totalmente distinto. Y, y indudablemente, cuando nosotros hablamos de abuso, decimos que no solo es en esta forma de maltrato un abuso físico, sino que hay abusos psicológicos y hay abuso sexual, ¿no? Y, y si ahondamos aún más, dentro de los abusos sexuales hay otras clases de abusos, ¿no?, que están dentro de lo que vendría siendo la categoría de abuso sexual, como abuso presenciado, con o sin acceso carnal, y bueno, ¿no? Un montón de situaciones que vive una persona que es atravesada de esta manera. Siempre comparto que justamente en las charlas, ¿por qué, Ani? ¿Por qué digo esto, no? Quizás también a la gente que está acompañándonos en este día. Trabajo desde hace 9 años en un programa que se llama Casa, que pertenece a una fundación cristiana que es la Fundación Alameda, aquí en Mendoza, porque soy de la provincia de Mendoza. Pequeño detallito, acá de la tierra del sol y del buen vino. Pero en este lugar trabajamos acompañando en los procesos de resignificación de las personas que atraviesan por abuso sexual, ¿no? Entonces, en este trabajo que realizo paralelamente a veces con el trabajo del consultorio a través del counseling, podemos ver cómo justamente el trauma hace que las personas que han atravesado por abuso sexual sientan que hay algo que se rompió, que hay algo que está destruido, ¿no? Que impacta y tiene un alto impacto en la vida emocional, en la vida física, como en muchas otras áreas, ¿no? El área de la sexualidad, el área de las relaciones, el área de familias. Pero yo siempre le digo a las personas que llegan a casa, en esa primera entrevista, que el abuso sexual puede modificar la manera en la que nos comportamos con nuestro ser interno y con la manera en la que nos relacionamos con el exterior, ¿no? Pero no nos define, no es algo que define a la persona. Bueno, pensando un poco justamente en lo último que decís, que no es algo que nos define, tengo puesto acá el papelito que arrugamos recién, lo dejé en el escritorio, lo miraba y digo, eh, claro, quizás no es el mismo que cuando lo agarré recién, encima esta es una Carolina, ¿no? Pero aún así quedó toda arrugadísima. Entonces digo, bueno, sí, no estaba como ese impecable como recién, pero pensando tanto desde el lado del counseling, bueno, ambas trabajamos en esto, sino también del lado espiritual, que ambas compartimos también esto, y muchos de los que nos están escuchando ahora, igual, pensaba y digo, es que tengo la Karenina acá, y aunque tal vez se vea así, que obvio no lo voy a negar, pero es útil, me sigue siendo útil. Y pienso en esto y en la esperanza de que es que, claro, cuando atravesamos por una situación de abuso,
no es que ahora somos desechables para la sociedad, desechables para Dios, desechables para mí misma, para mí mismo, ¿no? Sino que bueno, no, también es una aceptación en que no puedo ir al pasado y modificar, volver ahí para evitar que eso haya pasado, ¿no? Ujú, Pero sin embargo puedo ver a un futuro, desde el hoy a un futuro, y decir, bueno, a ver, voy a hacer un paréntesis, no es que con este view, con esta charla, vamos eh, a solucionar todo esto, sino que, bueno, es solamente abrir un tema, pero sabemos que es mucho más profundo, que lleva un trabajo y como hablábamos en el vivo pasado con Cintia, se trata de un proceso. Esto como cualquier otro tema, ¿no? ujú, Algunas personas sufriendo bueno, abuso sexual, como decías, otras abuso psicológico, abuso verbal, abuso en los trabajos, de ujú. este Eso aprovechamiento de las personas, ¿no? es. Eh, entonces, aprovechar en el mal sentido, ¿no? En la parte Ujú, buena. Entonces, pero pienso en esto, en que si hay una esperanza para un cambio, tal vez no en el otro, en el contexto, sino en uno mismo, en lo que a nosotros nos atraviesa. Y pensar en que si bien podemos definir el abuso, recién hablamos de las redes, ¿no? Que podemos buscar en Google, ChatGPT, podemos buscar diferentes charlas como este vivo que son útiles, pero pienso de que cada persona lo vive de una manera distinta. ujú, Entonces, que cada persona tiene su propio proceso. ujú. ¿No? Y como esto del lado del counseling y del lado espiritual es pensar de que hay una esperanza para poder trabajar y, y poder sanar lo que nos ha pasado. Ujú. Sí, así es, Anita. Justamente decías, ¿no? Que cada una de las personas lo vive de una manera diferente. Em, a través de los encuentros de counseling uno puede ir experimentando esto, ¿no? Justamente cuando nosotros podemos poner el foco en la persona y no en la problemática, no en aquello que está atravesando, y poder permitirle al otro que llega al espacio, a ese lugar seguro, ¿no? Porque es lo que tratamos de brindar, ese espacio seguro, ese lugar de escucha, de acompañamiento, ¿no? Que pueda sentirse validado, que pueda sentirse escuchado. Y digo, qué importante justamente que son estos pilares en el proceso de resignificación de las secuelas del abuso, en cualquiera de sus tipos, justamente es sumamente importante. ¿Por qué? Porque le permite al otro, cuando vos hablabas, ¿no? De que cada persona es diferente, le permite al otro poder expresarse de esa manera particular, de cómo lo sintió desde la vivencia personal, no desde la generalización, ¿no? Es decir, muchas veces cuando se habla de abusos o se habla de violencia, se generaliza, ¿sí? Porque hay un patrón, ¿no? Hay un patrón de comportamiento, indudablemente hay una manera de ser, hay una manera en la que se realizó el abuso y es real, eso es un patrón de comportamiento en todas las relaciones abusivas, en mayor o menor medida, pero la diferencia parte desde la vivencia de la persona. ¿No? Desde cómo lo ha experimentado y desde cómo lo ha vivido. Y cuando nosotros podemos brindar ese espacio que resulta amoroso, un espacio que resulta amigable, un espacio que le permite volver a conectarse con uno mismo, porque si hay algo que aquellos que han atravesado por abuso experimentan y que muchas veces justamente me encantó cuando vos decías, ¿no? Este dolor que no se ve, que no se puede, ¿no? A veces esas heridas que son invisibles, que dejan cicatrices muy profundas, pero que están visibles a través de esas secuelas.
¿no? Las secuelas están presentes en toda persona que ha atravesado por un abuso. Y esas secuelas tienen que ver con la manera de relacionarse, con la manera de confiar o la manera de desconfiar, con la manera en la que lleva adelante su sexualidad, con la manera en la que se piensa, con este autodiálogo interno que tiene, ¿no? Valga la redundancia, porque justamente es este diálogo que sostiene con sí mismo, cómo se ve, pero por eso yo siempre digo que el abuso no me define, porque no es lo que me digo, es lo que me hicieron creer de la experiencia en la cual yo estuve involucrada y yo atravesé, ¿no? Entonces, esa marca que queda, esa marca que es invisible, pero que es visible a través de la conducta, que es visible a través del pensamiento, que es visible a través de la acción, de cómo se vivencia. Entonces, a partir de ahí es que uno puede decir, bueno, el espacio que se ofrece hace que la persona pueda reencontrarse consigo misma, ¿no? Y puedo afirmar ahí entonces que indudablemente cuando el propio proceso en la persona va permitiéndole encontrarse con ella misma, va descubriendo lo que es, no lo que la secuela dejó, no lo que la secuela modificó, es cuando yo puedo decir que el abuso no nos define, ¿no? Solo fue un condicionante para mis relaciones y para la manera de verme a mí misma. Así que bueno, parte de ahí. Bueno, ahí nos dejan una pregunta interesante. Me encanta que nos hagan preguntas porque eso siento que están ahí, pero también que esto puede ser como entre todos, ¿no? Y entre todos ir construyendo esto. Ujú, Ahí nos preguntan, dicen, ¿por qué es tan difícil identificar el abuso emocional y relacionar reaccionar ante ello? ujú, Eh, sí, es interesante. Dice que da la sensación de que hasta que no se sale de la relación y se ve desde afuera, resulta imposible identificarlo como un abuso. La ujú, verdad que esto pasa a seguir, o sea, sí, ujú, pasa mucho en las relaciones. ujú. Eh, Sí, así es. Y pasa mucho en las relaciones porque creo que es importante, y esto es lo que me gusta del counseling también, ¿no? Que estas dos como columnas, digo, desde el ámbito de la prevención, desde la psicoeducación y desde el ámbito del acompañamiento, del consultorio, de poder permitirle al otro que se encuentre, esto es lo maravilloso del counseling, ¿no? Que desde el ámbito de la prevención podemos justamente generar este tipo de charlas y de este tipo de encuentros, porque como decía, y déjame que vea, David, a veces es muy difícil cuando se está metido dentro del problema, ¿no? Cuando se está metido dentro de una relación que resulta abusiva, ya sea laboral, ya sea de pareja, sea una relación filial, ¿no? Con algún familiar, es decir, y mucho peor desde el ámbito, desde el abuso sexual, ¿no? Él hablaba desde ese abuso emocional. ¿Por qué? Nosotros hemos nacido en un contexto, ¿no? En una familia, en un origen que determina la manera de relacionarnos, ¿no? Lo grupal de esa familia, ese primer vínculo cercano que nosotros tenemos es, en primer lugar, o con adultos cuidadores, si han sido personas que han sido, que han nacido en instituciones o que han estado en instituciones, o por el otro lado, los padres que hemos tenido, ¿no? Nuestra familia, y desde ese lugar nos hemos aprendido a relacionar. Cada familia tiene una matriz, una forma, una manera de haber aprendido esta forma de relacionarnos, ¿no? Y de criar. Entonces nosotros vemos como desde el hogar, un hogar que puede ser funcional o un hogar que puede ser disfuncional, entonces venimos, ¿no? Trayendo a nuestras vidas modos de relacionarnos. Y los modos a veces pueden ser modos dañinos, ¿no? y Modos... perdón,
Digo, y son cosas que las normalizamos a veces, como ya es algo que traemos o como se dice que lo hemos mamado, ¿no? Entonces como, es que claro, es normal que nos hablemos a los gritos en una relación Ujú, tal y no cual. pasa nada. Sí, yo vi a mis padres, mis abuelos, todos que se comunican a los gritos, entonces claro, es algo que lo tengo normalizado. Ujú, así es, Ani. Padres que no validan. Y no estoy para juzgar, ¿sí? Es decir, Mm. cada uno de nuestros progenitores han podido brindar lo que han tenido con sus herramientas, ¿sí? Con lo que han tenido ellos, con lo que le han enseñado. Y lo bueno es que muchas veces a través de terapia, cualquiera sea los encuentros de la terapia que han podido tener y sostener, hemos ido modificando, ¿no? Todos esos patrones generacionales, todas esas conductas que hemos adquirido. Por eso digo, no estoy para juzgar a los progenitores, pero sí es la realidad. Cuando nos hemos desarrollado, cuando vos dijiste, como niños, hemos ido adquiriendo ciertas conductas y ciertas maneras de relacionarnos. Entonces, es muy difícil reconocer cuando hay un abuso emocional, si dentro del hogar constantemente las palabras han sido, sos un inútil, no sabes hacer las cosas, ¿no? No tenés la capacidad de aprender, no podés, mirá, se te cayó, uy, rompiste una taza. ¿Cuántas de nosotros quizás en la niñez han recibido palabras como, no, yo te voy a matar, mira lo que rompiste, ¿no? O callate porque esto es una conversación de adultos, ¿no? Y vos Anda, no... no sirves para nada, Sí, porque sí, exactamente. Todas sí, estas sí, sí. frases y todas las que quizás vos podés estar aportando o pensando desde el lugar en el que nos estás escuchando, todas estas frases hacen que nosotros crezcamos creyendo que justamente como vos dijiste, Ani, esto es lo normal. Naturalizamos una situación y por lo tanto cuando ya es la hora de formar nuestra pareja, de relacionarnos, el bagaje que traemos de conocimiento justamente, lo traemos al hogar, ¿no? Y comenzamos a funcionar de esa manera. Entonces, a veces, cuando hemos adoptado actitudes de sumisión, ¿no? Cuando toda esta falta de validación a nuestras vidas las hemos adoptado y las hemos incorporado e internalizado, es muy difícil ver que hay un otro que continúa con esto, ¿no? Porque justamente es lo natural, es lo que hemos vivido, es lo que nos ha atravesado durante tanto tiempo y es difícil despegar. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Es que justamente eh, este sistema que nosotros tenemos, que es nuestro cerebro, que es nuestras emociones, que muchas veces están ahí invisibilizadas, van creciendo, ¿no? Van aumentando en nosotros, generando incomodidad. Una incomodidad en la cual ya no nos sentimos cómodos en la relación que sostenemos. Ya no me siento cómodo cuando me estoy mirando al espejo y no me encuentro, ¿no? Siento que de determinada manera he perdido la sonrisa, he perdido la alegría o las ganas de vivir, ¿no? Y me encuentro con ciertas situaciones a mi alrededor en donde la incomodidad cada vez es mayor. Bueno, yo creo que ahí es donde nosotros necesitamos escucharla, escuchar qué nos está diciendo. Sí, justamente eso quería mencionar cuando hablabas de esto de que con lo que venimos, de nuestros padres, bueno, o no nuestros padres, pero tal vez en el entorno, en la escuela, etcétera, que nos hayamos podido, que crecimos, pero también pienso de que si estamos en el aquí y ahora, en una relación, en un trabajo, en donde sea, y esto nos resuena, nos llama la atención, que son alarmas, alertas que desde algún lado vienen Ujú, y que, claro, es la importancia de aprender a escucharnos, porque hay ujú. algo en nosotros que nos está diciendo, esto no me gusta, no me Tal. gusta que me estén haciendo esto. Pero Ujú, bueno, a veces también ahí viene otras huellas que podemos tener, otras ujú, heridas.
Y por esto un poco de lo que hablamos recién de, o ver el panorama completo, no solamente el abuso, el problema, sino es como, bueno, ¿qué me pasa a mí? Si estoy sintiendo que esto no me gusta lo que me están diciendo, lo que me están, el tono de voz en el que me están hablando, o demás, me aprendo a escuchar. Y Ujú, es un poco de validarme y decir, bueno, ¿qué hago con esto? ujú, Ahora, a veces ponemos excusas como, bueno, es que la persona es así, bueno, es que esto y lo otro. Y bueno, ahí es un poquito más profundo de ahora, ¿qué hago con esto de que a mí me pasa? Y ujú, ya, bueno, la importancia de comenzar tal vez un proceso del aceptar, del escucharme, lo que me está pasando y este autoconocimiento. Eh, bueno, y estoy leyendo un poco lo que también nos dice yo ahí. Dice que desde la consejería escuchamos mucho que la persona abusada sexualmente siente vergüenza, como si fuera la culpable. Eh, sí, esto también lo he escuchado un montón. Porque, perdón, creo que el abuso sexual no es un momento, ¿no? Si estamos hablando específicamente del abuso sexual, no es un momento, sino que por lo que he estudiado, es, es un trabajo a veces, ni hablar si es cuando es abuso sexual en la niñez, esas cosas como la ujú, persona que está abusando lo hace ujú. de diferentes maneras, ¿no? Ujú. Sí, sí. Vos sabés que alguna de las cosas justamente que sucede en el abuso sexual más específicamente y que sí, como dice Joa, se siente esta vergüenza, ¿no? Esta emoción que abruma, que ahoga y que muchas veces se lleva a diferentes ámbitos durante muchos años hasta que se puede hablar. Sobre todas las cosas, ¿por qué? Porque hay un lenguaje del abusador, del agresor sexual, que deja sobre la víctima, ¿no? Entonces te gusta, ¿no? Bueno, si estás acá es porque vos lo querés. Y palabras y frases que van marcando la psiquis de la persona que está sufriendo abuso. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de que no siempre se puede hablar del abuso en el momento que ha pasado, nosotros tenemos que poder entender que muchas veces la persona que ha realizado el agresor es alguien cercano, a veces los abusos son intrafamiliares, entonces mucho más todavía hay una confusión en la niñez, cuando los abusos son en la niñez y es intrafamiliar, hay una confusión, ¿no? Lo que agrava es justamente el sentir, ¿no? Entre una cuestión de, por un lado, es una persona que me ama, ¿no? Es una persona que pertenece a mi círculo interno y esto entonces, ¿esto es amor? Las preguntas como, ¿esto es lo que hace un padre a una hija, a un hijo? ¿No? Porque el abuso tampoco tiene género, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? E indudablemente, a medida que va pasando el tiempo, este mensaje queda grabado, ¿no? Entonces, en las relaciones, sostengo relaciones a largo plazo que pueden ser, es decir, en el futuro, ¿no? En ya, ya adulta, eso es lo que quiero decir, siendo ya adulta, sostengo relaciones que pueden llegar a ser efímeras. ¿Por qué? Porque la realidad es que no encuentro alguien que me ame, y esto es ilógico, pero alguien que me ame como me amó mi papá, ¿no? O alguien que me trate como me trató mi papá. Digo, por eso esta cuestión que es interna, que es tan propia de las personas que han atravesado por abuso, es tan importante poder acompañar en ese proceso y poder validar lo que se ha sentido. Sabes, Ani, que en los grupos nosotros trabajamos a través de grupos de ayuda mutua y que me gusta mucho la dinámica desde a casa, ¿sí? Ahora apartándome un chiquito desde el counseling, desde lo que vendría siendo los grupos de ayuda mutua desde a casa, desde el programa de la fundación, porque en definitiva el grupo se ayuda entre ellas, ¿no? No hay alguien que está dirigiendo, sino que se va llevando a medida que ellas van dialogando o que ellos van dialogando, y muchas de las personas pueden hablar a través de esto que han callado el abuso por muchos años,
Hay personas que atraviesan casi 30 años de silencio, creyendo que fue su culpa, creyendo y llevando sobre sí, ¿no?, ese sello de humillación, de vergüenza, de silencio, ¿no? Hay pactos de silencio en el abuso, sobre todo en los abusos sexuales. Hay pactos que se realizan porque, bueno, hay un condicionante del agresor y es la amenaza. Si decís algo va a pasarle algo a tu familia, si decís algo vas a romper la familia, si decís algo vas a ser la culpable. Y esta palabra culpable es algo que queda, como vos utilizaste recién una palabra que me gustó, y es huella. Y es esta huella que transitamos durante todas nuestras vidas. Entonces vamos creyendo que si nuestros padres se separaron es mi culpa, de alguna manera es mi culpa, yo soy la culpable, o soy la culpable de todas las situaciones externas, internas, de lo que está pasando a mi alrededor, soy yo la que es la culpable. Así que esto es una secuela. Bueno, también pienso de que me ha pasado escuchar algunos casos de que quizás la persona ya no tiene contacto, está muerta, vaya a saber, ¿no? La persona que ha abusado, pero que uno mismo a veces no quiere trabajar o piensa que no es necesario trabajar lo que le ha pasado por el miedo de volver a abrir esa herida, pensando que está sana y está curada, pero es que nunca se ha abierto esa herida para sanar realmente. Ujú. Entonces también Sí. pienso en esto de que si bien nosotros, por ejemplo, ofrecemos nosotros, hay otros espacios también, espacios seguros y de confidencialidad donde se pueden hablar estos temas, tal vez de a uno, en grupos como la persona lo desee, pero espacios seguros para poder abrir realmente el corazón y mismo uno mismo poder ver lo que hay dentro y lo que estas heridas, estas huellas nos marcan y nos producen que a veces no nos damos cuenta otras consecuencias que nos trae. Ujú. Entonces, pero por este miedo de no volver a sentir o no seguir sintiendo dolor, por eso creemos que Ujú. mejor es taparlo, olvidarlo, ocultarlo, cuando a veces es preferible abrir, ¿no?, una herida para cerrarla por completo. Ujú. Sí, así es. De por sí, Anita, déjame decirte que, y a todos los que nos están escuchando, seguramente muchos de los que están algo o mucho conocen sobre la temática de abuso, pero el abuso es algo que nosotros en el momento en el que sucede lo colocamos en una cajita y lo llevamos allá al inconsciente, ¿no? Y cada día que pasa de nuestra vida, para que las emociones no se sientan, no abrumen, no ahoguen, lo vamos metiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que de alguna manera en algún momento pensamos, como vos dijiste, que se olvidó. Pero hay algo que sucede, es que por más que no lo hablemos o por más que lo dejemos en el inconsciente guardadito allá en el fondo, el cuerpo resuena de maneras diferentes. Y lo que no se habla se siente, ¿no? Somatizamos enfermedades que no hay, dolores de cabeza, gastritis, dolores de estómagos en el cuerpo, caracteres, ¿no? Y entonces todo esto hace que esté como alejado, entonces nos alejamos, tomamos esa distancia, ¿no?, del dolor, lo dejamos como por fuera, sin darnos cuenta que justamente todo esto que nos está pasando de alguna manera, mejor dicho, voy a quitar la palabra de alguna manera, todo esto que nos está pasando cuando hemos atravesado por abuso tiene que ver con el abuso, ¿no? Con el abuso y con otras cosas que las personas vivimos y experimentamos a lo largo de nuestra vida. Pero el abuso sexual o el abuso lo tomo como este lugar esta instancia de trauma que las personas atraviesan, ¿no? Por eso hago esa relación. Cuanto más lo metemos al fondo, cuanto más lo guardamos en el cajoncito del inconsciente, más el cuerpo y la emoción lo traen a flote, ¿no? Hasta que, bueno, aparecen justamente ya no solo la incomodidad, sino también la ansiedad, la angustia y otros síntomas que nos hacen ver que hay algo que está. Y de repente hay un roce en el colectivo, o hay una pelea con la pareja,
o un lugar en el que no quiero que me toquen, ¿no? Y de repente mi pareja me tocó sin darse cuenta, fue porque estábamos en un espacio de confianza, o me miró, o dijo una palabra, o el olor de un perfume, o la sola sensación, o una película, o una charla, ¿sí? Eh, o lo que sea, y hace que de repente esto que está muy en el inconsciente salga y me dé cuenta de que por más que no he querido hablar de lo que me ha pasado, sigue presente y tan vivo como el momento en el que me pasó. Y ahí es como cuando dijiste recién, ¿no? Se necesita hablar. Hablar es sanar. Sí. Moni, relacionando lo que estás diciendo ahora y una de las preguntas ahí que nos hicieron de cómo podemos ayudar a una persona que está atravesando, creo que lo mejor que podemos hacer es respetar los tiempos fenomenológicos. Es decir, a veces cuando intentamos ayudar a alguien terminamos perjudicando porque queremos que la persona sane, y es que la persona tiene su tiempo, ¿no? Que cada persona tiene su tiempo y nosotros no podemos apresurar a nadie. Entonces, creo que la mejor manera de ayudar a una persona es haciéndole saber que uno está. Ujú, Me parece, ¿no? Que quizás tenés también otras herramientas, pero pienso en el abuso como en otras crisis o en otras situaciones que la persona pueda estar viviendo. Si ujú, realmente quiero ayudar a esa persona, pienso en hacerle saber que, bueno, puede estar aquí disponible para vos, para escucharte y acompañarte en lo que estás atravesando cuando vos estés listo, lista ujú, para poder abrir y ujú. trabajar lo que te está pasando, ¿no? Pero a veces cuanto más intentamos ayudar, a veces peor es, porque la persona no está lista para eso. Así es. Y Y, pues sí, y a veces en ese momento que te pasó eso o algo, es que claro, ahí tu inconsciente te lo muestra como si hubiese sido ahora, ¿no? Lo que te pasó. Entonces, son esas alertas que te dicen que hey, hay algo para trabajar acá. ujú. Sí, sí, mira, Ani, estábamos en una charla hablando sobre prevención, en una charla para padres, hablando de prevención sobre abuso, justamente, cómo hablarle a tu hijo de sexualidad, era la charla, y una de las mujeres, cuatro personas se levantaron, dos mujeres y dos varones, para hablar con el equipo que estaba dictando la charla, porque habían recordado algo que les había pasado. Algo en la charla había detonado, ¿no? Y siempre digo lo mismo que dijiste vos. Lo primero que necesitamos ante una persona que atravesó por abuso sexual o cualquier clase de abuso es justamente darle el tiempo a que pueda procesar, ¿no? Poder tener una actitud disponible, una apertura al otro, validando lo que está pasando. Esto de minimizar no sirve. Está bien, pudo haber pasado hace 30 años atrás, pero eso no borra la herida ni las secuelas que dejaron. Entonces, Totalmente. justamente validar desde un lugar de estoy viendo tu dolor, estoy comprendiendo lo que te está pasando, estoy entendiendo que lo que te pasó fue algo que ha impactado tu vida porque lo estoy viendo. En un primer lugar, poder validar eso, ¿no? Que puede hablar. Digo yo, poder decirle a la persona la verdad que ha sido valiente por poder hablar, por poder traerlo en este tiempo. El poder tener una escucha desde un lugar de estoy escuchando lo que me estás diciendo, no estoy pensando en responderte qué es lo que debes hacer ni qué tenés que hacer. Obviamente que siempre decimos y tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando estamos hablando de abusos que han sido, que estamos hablando ya de secuelas a largo plazo, ¿no? De que el abuso ha sido con mucha anterioridad. Si nosotros estamos
y tenemos delante nuestro una persona que ha vivido un abuso reciente, o si tenemos un niño que comenta, que habla, que dice en nuestro entorno que ha atravesado por un abuso sexual, bueno, yo creo que hay instancias en las que son urgentes, ¿no? Acá, en el ahora, como vos dijiste, pero para accionar, ¿no? Ver si este niño está en peligro, ver si hay, qué factores protectores hay alrededor de él, si es un adolescente, si es un joven. Hoy por hoy las relaciones, justamente hay noviazgos de adolescentes y jóvenes en donde hay situaciones abusivas y hay abusos también, ¿no? Entonces necesitamos también contar con estas herramientas. Por un lado, el conocer. El conocer nos da la particularidad de poder detectar, ¿sí? Y si podemos detectar, podemos ayudar desde lo legal, desde el acompañamiento. Pero por el otro lado, justamente el espacio de poder acompañar, de poder sostener, de poder validar, de poder reconocer en el otro lo que le está pasando y de permitirle al otro que se reconozca en lo que está viviendo. Sé que las emociones, cuando volvemos a traerlas, cuando le damos apertura, cuando le sacamos del cajoncito, duelen mucho. Y a veces duelen mucho más de aquella situación en la que vivimos un abuso. Porque hoy somos conscientes de lo que hemos experimentado, porque tenemos una madurez diferente y porque hoy podemos ver, ¿no? Podemos ponerle, siempre le digo a las chicas, hoy podemos ponerle nombre y apellido. ¿Mm? Hoy puedo reconocer que atravesé un abuso sexual, puedo reconocer que atravesé un abuso emocional, puedo reconocer que viví un acoso laboral, un acoso callejero, y es que esto ha dejado una huella, ¿no? En mi vida. Entonces hoy, al poder entender esto, eh, vuelvo a traer las emociones y duelen mucho más. Pero dijiste algo, Ani, que es sumamente importante. Cuando nosotros, mediante los procesos, en cualquiera de los espacios de terapia que nosotros podamos realizar, pero en ese proceso nos permitimos abrir esa herida que consideramos que está cerrada, pero que no lo está, está como muy infectada por dentro y no nos estamos dando cuenta, y está, no solo está impactando en nuestro ser interior, sino que también impacta en nuestro alrededor, porque somos personas que impactan en el entorno social y familiar en el que estamos. Entonces, cuando justamente nos permitimos trabajar en esto, traerlo a la conciencia, permitirnos ser acompañados, procesarlos, es para sanar. Nunca para abrir, nunca vamos a abrir una herida para dejarla ahí. En el tiempo, como dijiste, justamente creo que una de las cosas que amo del counseling es esto, ¿no? Que no es dirigido, que no vas a hacer lo que a mí me parece, ni te voy a llevar a un ámbito o a un lugar donde yo creo que, ni por el conocimiento que tengo, ni por nada, sino acompañarte. Y este es el Mismo lugar hermoso. hablar, hablar de cosas que uno no quiere hablar, porque a veces creemos que si abro este tema, entonces me van a hacer preguntas o detalles, y no, 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 nada que ver, o sea, Ujú. como, Así como si eso no es por ahí, no, es, uno exactamente, no es por ahí. no es por ahí, No es totalmente, por es todo lo ahí. contrario, es lo Ujú. que la persona quiera contarte, hasta dónde quiera contarte, y a veces simplemente con nombrar lo que pasó, y es como, bueno, pero ¿qué te pasa a vos con eso, no? Ujú. No, no más. Hasta donde la Ujú. persona esté dispuesta a hablar, contar, abrir, tal Ujú. vez no más que decirlo, y eso ha sido suficiente. Sí. Simplemente contar que pasó algo y eso es suficiente. Ujú. Y Moni, estoy pensando en, bueno, no nos queda mucho tiempo, no lo quiero, yo me quedaría todo el día, toda la noche, pero, pero bueno, tal vez se pueda hacer una parte 2 ¿Por qué no? tal cual. Y bueno, hay personas que están entrando ahora, lo pueden ver, después lo voy a subir, va a quedar grabado. Pero también estoy pensando en la otra parte. ¿Qué pasa con esa persona que,
que ha sido el abusador. Y pienso en que esa persona, bueno, ahí leí algunos de los comentarios, no sé si no nos da el tiempo para ahondar más en este tema y lo que es esto que se transmite, si he sido, bueno, si me han abusado, yo también voy a abusar, pero pienso en que también hay una esperanza para esa persona que quizás, no sé cómo expresarlo, pero que no sé si decir siente deseo, ¿no? Pero que ha pensado en abusar a alguien o ha tenido ciertos indicios, principio mismo, eh, bueno, que ha hecho el abuso, ¿no? Pienso que también hay una esperanza de cambio y que no está todo perdido. Sí, simplemente dejar algo claro. No toda persona que ha sido abusada se va a transformar en un abusador. Esto es algo que a veces es más un mito que una realidad. No toda persona que ha sufrido un abuso sexual se va a transformar en un abusador. Sí es cierto que muchas veces los agresores, desde este lugar de un agresor sexual, no se puede saber si hay un silencio, ¿no? Por eso siempre animamos en nuestras charlas y en todo lugar donde podemos hablar desde este lugar de psicoeducación, en la prevención del abuso, a que si algo ha pasado es importante decirlo, ¿no? Es hablarlo. Entonces, por un lado, esta tranquilidad de que no todas las personas que han sido abusados van a ser abusadores, van a ser agresores sexuales. Los agresores sexuales pocas veces, siempre pasan desapercibidos, ¿no? Son a veces muy cercanos a nosotros, pero pasan desapercibidos porque justamente pueden transformarse en seres como muy, muy amenos y agradables, pero tampoco es que todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y que muestran una conducta afectuosa van a ser personas que abusan, ¿sí? Entonces necesitamos empezar a desmitificar muchas de las cosas que están arraigadas en el abuso, muchas cuestiones que tienen que ver con la víctima y muchas cuestiones que tienen que ver con el agresor, pero puntualmente a lo que vos estás hablando y a lo que dijiste, Ani, creo que indudablemente la esperanza de resignificar secuelas eh, hay para las personas que han atravesado. ¿Sí? Cuando yo te mostraba justamente, y vuelvo al papelito, digo, cuando nosotros podemos entender que es cierto, hay una condición que cambió, ya no es el mismo papel, ya quizás justamente ha sido modificado, pero eso no significa que no sigue siendo útil, ¿sí? Que no sigue siendo un papel, que no sigue teniendo una textura, que no sigue teniendo un contenido. Y de la misma manera las personas que atravesamos por abuso no somos desechables, ¿no? No somos descartables, no es que no tenemos un futuro, tenemos futuro. Y digo tenemos, Ani, porque esto es algo que atravesé a la edad de 12 años, de una experiencia personal y no solo puedo hablar desde este lugar, desde el conocimiento y desde la capacitación, porque es una temática que indudablemente he querido incursionar y aprender me he desarrollado justamente en lo que es el área de la sexualidad y el abuso sexual, sino que es como esta vivencia personal, ¿no? Esto que atravesé a la edad de 12 años, entonces sí puedo decir que cuando nosotros nos disponemos a poder abrir nuestro corazón, a permitirnos sanar, a encontrarnos, a mirarnos con esta persona que somos, no lo que me dijo el abusador, no lo que la experiencia dejó en mi vida, sino de encontrarme. Es allí donde yo me encontré con esta Mónica, ¿no? Esta Mónica que no tenía nada que ver a su adolescencia, no tenía nada que ver en su juventud, porque lo que pensaba y lo que me decía a mí mismo no tenía nada que ver justamente y primordialmente con haber encontrado en primer lugar lo que Dios decía de mí, ¿no? Y es ese lugar donde yo, desde mi experiencia o desde mi vivencia, encontré en primer lugar el espacio para sanar, ¿sí? Y después, bueno, todo el resto de lo demás que vino como un aporte a mi vida, desde el counseling mismo, como este aporte a mi vida a terminar
de sanar esto que me había pasado. Pero en primer lugar es esa esperanza de que Dios puede transformar todas las cosas y que no es Él el que lo pone ni como una prueba ni como algo para hacernos crecer. El abuso no tiene nada que ver con Dios, pero Dios sí está involucrado en mi vida y en tu vida y en nuestras vidas para poder transformar y para poder cambiar. Ahora, ¿la esperanza es solo para aquellos que hemos atravesado por abuso sexual? No. Toda persona que tiene conductas que son abusivas, todas personas que tienen conductas que son agresivas, toda persona que tiene una conducta que no es la que es socialmente, uno podría decir, no correcta, puede transformarse, puede cambiar. Siempre tiene que haber una disposición del corazón y por un reconocimiento de la acción que se ha ejecutado, que le he hecho daño a otro, ¿no? Que he traspasado un límite. Y desde ese lugar entonces, cuando justamente vos utilizaste hoy al principio una palabra, autoconocimiento, cuando yo puedo comenzar a mirarme a mí, entonces ahí es cuando puedo decir, esto que hice está mal, esta acción que llevé, porque a veces sí es impulsada por las experiencias. Entonces, y esto se da, y no quiero abrir otro tema, ¿no? Pero esto se da mucho en la niñez, niños que tienen conductas abusivas, que no es que son abusadores, tienen conductas disruptivas y que tiene que ver justamente por una experiencia, ¿no? O adolescentes que realizan y que tienen acciones abusivas sobre niños, pero por una experiencia anterior. Todos tenemos la posibilidad de cambiar. Para todos hay esperanza, para todos está. Y aunque suene muy loco, porque es cierto, cuando nosotros hablamos de abuso, lo que menos queremos es que el que me hizo daño pueda cambiar, ¿no? Y es muy difícil entender que hay esperanza de cambio para aquellas personas que han sido agresores sexuales. No todos pueden llegar a alcanzar la gracia, no todos pueden llegar a alcanzar el entendimiento de que lo que se hizo estuvo mal, pero aquellos que lo han hecho han podido modificar su conducta y han podido justamente trabajar en aquellas heridas y secuelas que ellos mismos también han llevado a cuesta. Así que sí, Ani, todas las personas, tanto víctimas como agresores, pueden tener la posibilidad y la esperanza de cambio, de sanidad y de transformación. Gracias, Mori. Bueno, como te decía recién, me encantaría que podamos ahondar mucho más. Hay muchas personas que están interactuando y estoy segura que les encantaría escuchar más. Eh, pero bueno, quisiera dejar un mensaje final en cuanto a este tema, haciendo un resumen, que creo que la palabra que predomina en este vivo hoy es esperanza. Esperanza para todos, esperanza si estás atravesando, si atravesaste un abuso, si estás atravesando tal vez en este momento te están pasando cosas y hemos hablado de diferentes tipos de abuso emocional, sexual, laboral, de diferentes tipos, psicológico. Quiero animarte a que puedas buscar ayuda. eh, Estos espacios son para abrir estos temas, que no son temas, ya no son temas tabú, no son temas que no se hablan. Y si bien ahora podemos recurrir a diferentes redes y demás, pero necesitamos un lugar seguro, un lugar de confianza para poder abrir lo que nos pasa. Y tal vez son otras situaciones, no necesariamente el abuso, que estás atravesando otro tipo de crisis, otro tipo de momentos en tu vida, que puedas encontrar este lugar seguro, un lugar seguro para poder abrir tu corazón y ver lo que está pasando. Y como mencionábamos en un momento, eh, tal vez no sabemos que estamos atravesando por un momento de abuso, como sea en una relación o en una familia, pero hay cosas que te resuenan, hay situaciones en las que crees que hay algo que no está bien. Escuchemos eso, escuchemos porque hay algo en nosotros que nos da esa alarma. Uh -huh. Moni, gracias por este tiempo.
Estoy completamente agradecida. Eh, no sé si quieres decirnos algo más. Para finalizar, antes de que cerramos este video, me gustaría que nos cuentes un poquitito sobre algo que lanzaste hace muy poco relacionado a esto. Eso, Esto, contanos. ¿De qué se trata? Rapidito, antes que demos sí, dos finalizado el minutos. video. 2 minutos, si no, no vamos a poder dejar el vivo allí en el espacio. Restauradas para Restaurar es un libro que justamente nace de creer que el abuso sexual puede resignificarse, puede sanarse, hay esperanza, y a partir desde ese lugar, desde la experiencia, desde la vivencia personal, entonces Restauradas para Restaurar. En este caso, esto sí, justamente está escrito para mujeres. Hay un segundo libro que es un libro escrito para varones, que ya lo están trabajando los varones en la casa, que en brevemente va a salir, pero ya para el año que viene. En este año es Restauradas para Restaurar, y que habla justamente de cómo resignificar las secuelas del abuso sexual, desde un lugar de esperanza, desde un lugar de amor, desde un lugar de encuentro con nosotras mismas, y desde un lugar en el que todo puede ser transformado y todo puede ser cambiado, porque en primer lugar Dios está, como lo dijimos. Y para cerrar, Ani, nada, quiero terminar y quiero cerrar con una frase de Carl Roger que dice: no podemos cambiar, no podemos alejarnos de lo que somos hasta que aceptamos lo que somos. Entonces, el cambio parece llegar casi desapercibido. Cuando nos permitimos conocernos y aceptarnos, entonces allí comienza nuestro proceso de cambio. Muchas gracias, Ani, a vos por este espacio, y gracias a todos aquellos que hoy nos han estado acompañando. Te dejo un besito grande. Gracias, Moni. Y bueno, a todos los que nos están escuchando y tal vez los que van a escuchar después este vivo el viernes que viene en el mismo horario, 20 horas en Argentina, vamos a estar tratando otro tema diferente con otro invitado. Así que los esperamos nuevamente. Y si crees que este vivo puede serle de ayuda a alguien, le puede interesar, lo voy a estar subiendo, así que lo puedes compartir, que estoy segura que va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición a otros. Así que les mando un saludo grande a todos, gracias por estar y gracias Moni por este tiempo. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao.